Seguimos en XFM 104.9, soy Roger González y tengo aquí un gran actor y además gran escritor y de verdad compañero de teatro. Somos los vecinos del teatro. Héctor Gomis, bienvenido a XFM. ¿Cómo estás? ¿Bien y tú? Todo de maravilla. Oye, regresas con esta obra, estábamos platicando fuera del aire. Sí. Llevabas 10 años de interpretar hice el esto. Pelón del 2008 al 2016. ¿Cuántas obras en México duran eso? Muy pocas. Mentiras. Toc, mentiras y yo creo. Es una locura, ¿no? Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo sale la gente de la obra? ¿Del Pelón? Del Pelón. Muerta de risa. O sea, sí es hora y media sin parar de reír. O sea, sí es una hora y media sin parar de reír. Y bueno, y no solo eso, el Pelón provocó que existiera este género en México. El stand-up. No me digas eso. Sí, claro. ¿Cómo crees? O sea, antes de que empezara fuerte el stand-up aquí en México. El Pelón se estrenó el 20 de septiembre del 2008 y no había nadie haciendo stand-up. O sea, no existía ni Franco Escamilla, ni ninguno. O sea, y Franco era ahí en su barecito donde lo hacía y demás, pero nadie había metido un riatazo con un stand-up. De pronto me encontré al año, Sofía empezaba, fue mi telonera 1 año y medio. El Cojo Feliz, el Tío Robert, Vallarta, Talavera. O sea, muchos de los que hoy tienen especiales de así fueron mis teloneros. Sí, el Pelón en sus tiempos de cólera abre el stand-up en este país. Y, o sea, ¿te habías habías visto stand-up en Estados Unidos? Toda mi vida. ¿cómo? A los 14 años vi a Bill Cosby en Miami haciendo un stand-up que se llamaba Bill Cosby Himself. Sí. Y me impactó que un hombre afroamericano, además yo tenía 14, un hombre de casi 50 años, con una vida totalmente distinta a la mía, con 5 hijos y viviendo en otro lugar que no es el mío y otro idioma, claro. Su vida era idéntica a la mía de todo lo que platicaba. Sí. Ahí descubrí que se llamaba stand-up comedy, lo que estaba yo viendo. Que en Estados Unidos ya lleva muchos años. Sí, el género, ¿no? Sobre todo los 60. La gente además piensa que stand-up viene de estar parado. No. Stand-up viene de stand up for your rights. ¡Wow! Y entonces ahí adquiere una dimensión distinta. En lugar de manifestarte por medio de marchas o de pancartas, lo haces por medio de la comedia. Entonces adquiere una dimensión distinta el micrófono que tienes en la mano, ¿no? Claro. En los 60 sí empezó. En los 70, sobre todo con Richard Pryor, este hombre afroamericano que además se volvió la voz de los afroamericanos. Sí. Y en los 80, por un movimiento que hay en Boston de varios estudiantes que empezaron a hacer stand-up, se crea el primer club. El primer concurso nacional de stand-up a principios de los 80. Y la que gana es una mujer, Ellen DeGeneres. De ahí sale. ¡Qué buena historia! Además, con una rutina donde al final, los últimos 10 minutos de su rutina, hablaba con Dios por teléfono. Y al final le decía, bueno, Dios, ya me tengo que ir, nos vemos. Me saludas a tu esposo. ¡No! ¡Wow! Para los 80 era algo demasiado subversivo y demasiado fuerte. Eso pasó a los 14 años de edad, pero decides muchos años después hacerlo. Sigo viendo stand-up en The Comedy Store, en La Factory, en el Improv. Cada vez que viajaba a Los Ángeles, a Nueva York, no paré de ver. Es más, vi a Jim Carrey sin saber que ese hombre iba a llegar a donde llegó. ¿Cómo crees? De hecho, no estaba ni en el salón principal de The Comedy Store. Estaba en uno de los lados y tenía una rutina muy peculiar. Te decía que iba a imitar a tal persona, no hablaba como ella, simplemente ponía la cara de esa persona. Te juro que veías a esa persona en la cara de Jim Carrey sin ponerse nada. Nada más hacía gestos. ¿Cuántos años tenías, Héctor? 20 por ahí cuando vi a Jim Carrey. Por ahí 20 y pico cuando lo vi. Pero vi a varios, a muchos más. Bueno, muchos comediantes pasaron por ahí. No, todos pasaron por ahí sí. Y ya después se volvieron famosos. Y dije, ay, este güey lo vi, a ese me lo brinqué, a ese también lo vi. Ray Romano, el de Everybody Loves Raymond, también claro. lo vi. Ok. Se agarraba el pelo, se ponía una liga en la cabeza. Y entonces bajaba los brazos y dejaba que la liga hiciera como una bomba atómica arriba. Entonces, todo el mundo estaba así. Y eso era era algo muy cándido. Claro. Muy, muy, muy lindo. Y estudié stand-up, no paré de comprar. ¿En Estados Unidos? Sí, en Los Ángeles, sí. Okay. Con una mujer que se llama Judy Carter. Sí, claro. Sí. Conocidísima también. Que además no me creía. Cuando yo le dije, yo voy a hacer un one-man show, me decía, güey, pero nunca has hecho stand-up, no has hecho ni 5 minutos. Y entonces yo le explicaba y le decía, en México no existe, pero soy actor y sí voy a poder. Lo que ella me enseñó me ayudó y me sirvió mucho. Héctor, ¿cuál es el secreto? Porque hoy ya hay mucha gente que hace stand-up aquí en México. Yo recuerdo cuando vivía en Argentina, que era muy popular en Argentina antes que México. Luego, mucho más. Hoy en México. Y en España. Colombia, Argentina y España mucho antes que en México. Exacto. Luego ya llegó aquí en México, bueno, todos los que conocemos ahora. ¿Cuál es el secreto de hacer un buen stand-up? La honestidad. La gente cree
de entrada la gente confunde y cree que comedia es chistoso. No. Chistoso no es sinónimo de comedia. La comedia es un género como la tragedia y el drama y tiene una estructura. Sí. Y en la comedia y en el stand-up es mucho más importante ser honesto que ser chistoso. Ok. Entonces, ser honesto, entender que no es un monólogo, es un diálogo. Cuando en mis talleres mis alumnos me dicen, pero a ver, ¿cómo te contesta? El público te contesta con la risa. Se empiezan a acomodar distinto en su asiento. Te están diciendo algo con su comportamiento físico. Claro. Se codean con el de al lado y le dicen, ¿te acuerdas que te dije que eso me había pasado? Porque la otra vez se empiezan a identificar con lo que tú estás contando. El stand-up es comedia de observación. Sí. Y tú tienes una manera de observar la vida y yo otra. Entonces, busquémosle el humor a esa manera de ver la vida. Hoy que estamos mencionando que ya hay stand-up y fuerte en México. Sí, afortunadamente se puede ver de lunes a domingo en distintos lugares de la ciudad por primera vez en la historia. O hasta en la televisión hay especiales ya de grandes stand-uperos mexicanos. ¿Quiénes son tus favoritos o quién le has echado el ojo que dices, wow, qué buen trabajo está haciendo? Vallarta siempre me ha gustado. Me gusta mucho... lo absurdo que es, y me gusta mucho su pluma. Igual me gusta mucho la pluma del Cojo Feliz. Bien. Mucho. Y en cuanto a stand-up, así te la digo, ninguno de ellos hace lo que yo hago en escena. No, bueno, a ver, pero tú tienes también... No, a lo que voy años es, siendo honesto, sí. Nadie hace y nadie tiene la energía que tengo yo en hora y 40. Esa es la verdad. ¿Cómo escribes, Héctor, el pelón en tiempos de cólera? Tengo muchas ganas de hacer stand-up y me prometo antes de cumplir 40 hacerlo por primera vez. Y no hay stand-up en México. Entonces hay un lugar que se llama Café 22 que hacía comedia alternativa de lunes a domingo en la colonia Condesa. Sí. Les entrego mi libreto, les gusta y me contratan por 8 sábados. ¿Tú, a cuánto tiempo te tardaste en escribir ese stand-up? Como 4 meses, 4 o 5 meses. Porque fue escrito y reescrito y recontraescrito. Claro. Y lo fui depurando y lo fui limpiando. Con las risas o la reacción de la gente. Y con los ensayos. Mientras ensayaba en Cocoyoc en casa de mi papá, ajustaba una cosa, ajustaba otra cosa. Y ya una vez que lo empecé a hacer... ¿Qué te decía tu papá? No entendía. Mi papá primero no quería que lo hiciera. Hay un momento... ¿Por qué? No entendía. Como no habla inglés, era un humor que él no entendía, una comedia que él nunca había visto. Ok. Hay un pasaje en el pelón donde yo platico que cuando nos íbamos de viaje en la carretera, mi papá nos cambiaba los nombres a mi hermana y a mí. Sí. Entonces ella era Mingada Chadre Ok. y yo era... ¡Ta madre! Ok. Entonces va mi papá manejando y de repente dice, ¿cómo acabamos de salir de la casa y ya quieres saber cuánto falta para llegar? ¡Mingada Chadre! ¿Cómo que quieres vomitar? A ver, sácala. A ver, puta madre, ayuda a tu hermana que saque la... Entonces, eso era... Mi papá le daba mucho pudor que hiciera eso. Uno, porque la gente lo iba a malinterpretar. Y yo le dije, pa, esto es un juego. Yo sé que tú, cuando yo me caía o mi hermana se pegaba o algo, decías, ¡ah, madre! Porque te preocupaba que nos doliera. Sí, claro. Yo lo estoy invirtiendo y lo estoy haciendo jugar en el coche. La gente se va a morir de la risa. Héctor Bonilla, que en paz descanse, estábamos haciendo una novela, me invitó a comer. Ajá. Obviamente, era el mejor amigo de mi papá. Obviamente, previo hablaron y me quiso convencer de que yo no hiciera la parte del coche. Cuando estaba ensayando en Cocoyoc, mi papá trató de convencerme. Entonces llega mi hermano a ver el ensayo y me dice, ¡ay, así no me dices a mí cuando vamos en el coche! Ahí entendió mi papá de dónde lo estaba yo sacando. Y el día que fue Bonilla a verme, que me dijo que la gente se iba a salir del lugar y que no lo iba a entender. Sí. Y cuando vino el aplauso, una vez que acabé, me fui caminando directito a su lugar y nada más le toqué la piernita. Así le dije, no, que no, güey. Es un género que, claro, que si no lo conoces, puede parecerte muy insultante. Es como el roast. Sí. ¿No? Claro. La gente, el roast que le hicimos a mi papá, creen que todos estábamos enojados y que nos odiamos. No, es un homenaje al revés. Nada más, saca las cosas de contexto. Yo encuentro mucho el humor si sacas las cosas de contexto. Haz un homenaje al revés. En lugar de decir cosas hermosas, dices puras cosas terribles. Y es un juego. Claro. ¿No? Hoy, ¿qué se puede decir? Y hablaba con Eugenio Derbez hace unos meses, Héctor, de los comediantes y de la comedia. ¿Qué se puede decir y qué no se puede decir en la comedia hoy en día? Se puede decir todo lo que tú quieras, pero todo está en el cómo. Hay gente que dice que te ríes y hay gente que dice que huele. Uh-huh. Puedes decir lo que quieras. Lo que quieras. Todo está en el cómo. Claro que no te puedes meter con enfermedades de las personas. Ajá. No te puedes meter con ciertos... Por ejemplo, yo tengo una condición que se llama Asperger, no me puedo meter con la gente que tiene autismo, ¿no? Sí. O sea, no, en ese sentido eso es absurdo y ridículo y pero puedes hablar de lo que sea, aunque toques el tema más rasposo, siempre y cuando lo toques de una manera inteligente y no vulgar y no ofensiva. Sí. Se puede hablar de todo. Lo que pasa,
Lo que pasa es que cuando llegó el stand-up, mucha gente que trabajaba en una oficina y que era chistosa y que ponía tweets chistosos, creyó que podía hacer stand-up. Y o sea, entonces de estar en una oficina a estar en un escenario, pues... Hay un oficio de por medio, necesitas el oficio, necesitas prepararte, necesitas la disciplina... Y ahí es donde se fueron perdiendo muchos, porque no tenían el oficio y no lo tienen. Y hay otros que la disciplina y el oficio y el amor por la carrera los han mantenido ahí y se ha ido depurando. Hoy ya no es tan ofensivo como antes. Hoy ya hay muchos estandoperos que sin decir una sola grosería te pueden hacer reír. Y entendamos que el stand-up es comedia de autor y comedia de observación. Nada más. Oye, el stand-up, Héctor, se basa mucho en la autocrítica, ¿no? Digo, más que criticar... para poder criticar allá afuera, primero tienes que criticarte a ti. Y soportarlo. Y aguantarlo. Pero ojo, la gente cree que reírme de mí mismo es que yo hable de mis defectos. No, no. Para que yo me ría de mí, tú con otros se tienen que burlar de mis defectos y yo reírme con ustedes y entonces sí me estoy riendo de mí. Qué difícil eso, ¿no? Muy difícil, porque ¿sabes qué? Yo no creo que estamos educados, creo que estamos domesticados. Hay una gran diferencia. Sí, claro. Y en esta domesticación nos hicieron que nos tomáramos muy en serio a nosotros mismos y a la vida. Entonces, no sabemos, los latinoamericanos somos muy viscerales, a diferencia de los sajones, que se lo toman cool y no se lo toman en serio. La comedia, pero además la comedia no tiene por qué tomarse en serio, no la tienes por qué observar ni analizar bajo el microscopio. Claro. Y eso es lo que hemos estado haciendo últimamente. Y de pronto con la apertura de las redes sociales, la gente que tiene buen sentido del humor o que se ríe, cree que sabe, conoce y domina la comedia. Sí. Y no es así. Para nada. Ya desde que yo te digo que chistoso no es sinónimo de comedia, ya empezamos con problemas, ¿no? Porque entonces, ¿de qué me río? La comedia tiene una fórmula bien fácil. Y esta no la inventé yo, Roger. O sea, es invento de los gringos que ellos no inventaron el género, pero lo superaron y lo perfeccionaron. Sí. Llevan más años haciéndolo. Los franceses y los italianos eran los reyes, pero estos güeyes lo superaron. Sí. Una persona, y ahorita analizamos tu comedia favorita en cine. A ver si entra en la fórmula. Una persona común y corriente puede ser hombre o mujer. Llena de defectos, no puede tener virtudes. Ojo, esto es bien importante en el protagonista de una comedia. Enfrentándose a uno o más problemas sin las herramientas o el conocimiento para enfrentarlos y a pesar de ello, los enfrenta. Ahí es donde viene la risa y al final triunfa. Dime tu comedia favorita. Wow, ¿alguna película? Peli, por favor. Y veamos si entra en esta. Si no entra, no es comedia. No lo inventé. Esto que te dije no lo inventé yo. Ay, algo que haya visto últimamente. The Hangover. The Hangover. Hangover. No es una, sino son 3 personas comunes y corrientes, llenas de defectos, no pueden tener virtudes. ¿Por qué no pueden tener virtudes en la comedia? Porque con eso resuelves los problemas y no los enfrentas. Ok. Se despiertan un día, ahí están los llenos de defectos. Uno no tiene un diente, hay un tigre en un baño, hay un bebé en el closet, no se acuerdan de lo que pasó y el que se va a casar no está. Sí. Ahí están 3 que se están enfrentando. Hay un boleto del ballet. Es una... Y empiezan a... Eso puede durar 365 días. Sí. Y todo lo que les... Por eso no funcionaron las otras 2. Porque todo lo que les va pasando entra dentro de la fórmula que te dije. Una vez que ya encuentran algo, se acabó y vámonos a la casa y se acabó la película. Claro. Pero hay películas mexicanas que creen que comedia... y después hay que incluir a los personajes arquetípicos de la comedia. Los que les acompañan. Todas las películas francesas, argentinas, españolas, gringas sobre todo, tienen a estos personajes habitando en sus comedias. ¿Sí? ¿No? El perdedor adorable, perdón que hable en femenino, la inteligente, lo que pasa es que el 98% de ese personaje siempre lo hacen las mujeres. Sí. La lógica inteligente, que es la que hace que aterrice todo. Ponga los pies en la tierra el perdedor adorable. El caso es que algo pasó en México que dejamos de ir a la escuela y creen que comedia es y doble sentido y chitocho. Es cultural. La televisión nos enseñó mucho. Pero por ejemplo, ¿no? Yo digo que la comedia no nace en Grecia. O sea, aquí me puedo meter en broncas con mucha gente. No nace con Aristófanes. Nace en el Renacimiento en 1500 y fracción en Italia con la comedia del arte. Sí. La comedia del arte, que era esta compañía teatral que hacía obras de teatro callejeras, ellos crearon la comedia y los personajes arquetípicos. Sí. El arlequín, que es el personaje el personaje principal de una comedia, que se transforma 500 años después en el perdedor adorable, tenía que ser un sirviente, una persona pobre para poderse meter con el poder y poder atacar a los poderosos y al sistema. Vete 500 años adelante. Dije pobre, sirviente
y meterse con el sistema. Cantinflas, Claro. La criada bien criada, La India María, Sí, sí. El Mil Usos, El Chavo del Ocho. Siguieron la Ahí fórmula está. y por eso Claro. el éxito Exacto. histórico. Por eso el éxito, y además no el éxito local, es universal. Roberto Gómez Bolaños sabía entonces Pero perfectamente supuesto. de esto. Por ejemplo, hay otros personajes dentro de los arquetipos. Uno es Il Dottore. Il Dottore es toda aquella persona científica que tiene conocimiento, pero que es un 500 años adelante. El doctor Chapatín, el Sí. profesor Chiflado, ¿no? El Wiri Wiri. El Wiri Wiri, el doctor Chunga. Sí. Vete 500 años atrás, hay otro personaje que se llama Il Capitano, que es toda aquella autoridad, pero fanfarrona y cobarde. 500 años adelante, el Chapulín Colorado, el inspector Clouseau de las películas de la Pantera Rosa, y así, el Matute de Don Gato, Sí, y así sí. me puedo seguir. O sea, hay muchos personajes arquetípicos que si tú sigues la fórmula y no te sales de ahí, además la historia que tú quieras contar se cuenta sola por las características de cada uno de los personajes. Claro, solamente hay que adaptarlas. Sí. Para esta Reloaded, regresas con el pelón en tiempos de cólera Recargado. ¿Qué Sí, significa el recargado? Que hay 25 minutos nuevos que no habían en la... O sea, cuando yo estrené El Pelón, no tenía... Pablo, mi hijo, no había nacido. Sí. Nada más existía Jimena, que hoy tiene 22, y Pablo tiene 10. Entonces, no había nada escrito de él. Sí. Y todo lo que hablo de la educación a mi edad con un niño de 10, pues es muy divertido. Ok. Entonces, hay 25 minutos nuevos y todo lo que quedó del cascarón del Pelón está reescrito. Ok, perfecto. Para la gente que nos está escuchando, estás en el Teatro Virginia Fábregas, sábados 8 de la noche y domingos 6 de la tarde, nada más. Nada más. Y hacemos gira entre semana de Buenos Muchachos y también del Pelón en sus tiempos de cólera. ¿Qué tal los buenos muchachos? Digo, para entrar rapidísimo. Me encanta. Los Buenos Muchachos es una historia de amor entre dos hombres heterosexuales Ajá. que son amigos y que se disponen a escribir una obra de teatro. Y mientras la están planeando cómo la van a escribir, pues ya la están representando. Sí. Se tocan temas como como el amor, como el dolor, como el fracaso, como la orfandad a la edad adulta, que nadie habla de eso. Ajá. Por supuesto que hablamos de la de nuestros papás. Además nunca han visto a Juan Soler hacer de Juan Soler. A mí... Ustedes son amigos desde hace casi 30 años. Sí. A mí sí en el Pelón, pero nunca me habían visto en una obra de teatro hablar de, o sea, ser yo, ni a Juan ser Juan. Claro. Y hay un momento en el que cuando yo hablo de la a él le toca y él para darse valor se fuma un con magia. Sí. Y entonces me da a mí, y ya estando mágicos los dos, Sí. empezamos a hablar de una cantidad de tonterías y alucino, o sea, digo, le voy a hablar a San Pedro para que nos mande a nuestros papás y aquí los ponemos a todos. Le hablo a San Pedro y cuando le hablo a San Pedro aparece en la pantalla mi tío Alejandro. Ok. Entonces mi tío Alejandro hace una participación especial y estelar y ¿cómo le podría decir? Etérea, Y celestial. celestial. Y celestial, divina, haciendo a San Pedro. Está loco, Héctor. ¿Sí? A ver. Parte de O sea, claro que estoy loco. Te lo digo directamente. O sea, estás loco. Qué necesario es estar loco, uno, para dedicarse a esta profesión, pero dos, para ser comediante, ¿no? Absolutamente, porque... Pero ¿qué grado de locura se necesita para esto? Absoluta, una locura absoluta para no dejarte iluminar por la manera de ser normal de la gente. Sí. Y el normal lo entrecomillé, o convencional si le quieres llamar de otra manera. O promedio. O promedio, claro. Ujú. Porque claro que se necesita mucha locura. Además, para observar el mundo de manera diferente, sí se necesitan los cables un poquito conectados de manera distinta. Quiero terminar con esto, Héctor, porque a mí se me hace muy interesante el hecho de que muchos comediantes, quizá en su vida personal, y lo hemos visto con grandes Sufren, comediantes. tienen Sí, ¿por qué? la comedia, ¿Por qué? así como te dije que en el stand-up y en la comedia es mucho más importante ser honesto que ser chistoso. Y te dije la fórmula de la comedia, hay reglas. La comedia, en su estructura, como género, Sí. nace del dolor. Sí. Nace del dolor y camina de la mano con la honestidad. Siempre, por ejemplo, en The Hangover, ¿cuál es el dolor? No tiene que ser un dolor mortal ni un dolor físico. No, el dolor es que no encuentran al güey que se va a casar. Claro. Y que no saben qué pasó. Ahí hay un dolor. Sí. Puedes perder la cartera y a lo mejor ibas a comprarle un regalo a tu hijo que era su cumpleaños y te quedas sin dinero. Ahí hay dolor. O sea, por eso los comediantes tienen tanta conexión con el dolor, porque la comedia nace del dolor. Y en la comedia, en muchos de estos casos, ha salvado la vida de los comediantes.
En tu caso, digo, como cualquier persona, pasamos por situaciones dolorosas. Yo creo que a mí el pelón en sus tiempos de cólera transformó mi vida y me la cambió por completo. ¿Por qué? Y me di cuenta, al tercer año de estar haciendo el pelón, que la vida real es una comedia. Tú y yo somos, y todos los que estamos aquí presentes y los que nos están escuchando, somos esa persona común y corriente, llena de defectos y todo el tiempo estamos enfrentando problemas, no sabemos cómo y nos la rifamos. Se llama vivir. De acuerdo. Por eso la comedia es tan exactamente igual a la vida. Y entonces el stand-up, si ya nos vamos a filosofar y a desmenuzar más, el stand-up es la vida. Uh-huh. Ahora, gracias a la comedia, a ti te ha salvado también de muchas cosas. Y bueno, y me ha salvado de que soy un actor que no suele ser muy llamado por los productores de este país. Entonces, me ha salvado porque yo me he sabido generar a mí mismo mi propio trabajo. Afortunadamente. Sí. Pero una persona común, la gente que nos está escuchando, ¿cómo realmente puede tomar de la vida del comediante para llevarlo a su vida natural y normal? Creo que el secreto está en que te relaciones de una manera tranquila con la muerte y la entiendas. La filosofía griega diría diría memento mori, que es me hago consciente de que existe la muerte. Y en el momento que te haces consciente de que existe la muerte, te haces consciente de que existe la vida. Y en el momento que te das cuenta que existe la vida y la vives, ya no la puedes vivir tan en serio. Si no vas a salir vivo de ella, neta, no te la tomes en serio. Y diviértete y además explora. Y además haz experimentos. Equivócate todo lo que puedas, no pasa nada. Nos tomamos muy en serio a nosotros mismos y la vida, y no creo que sea así. Por ejemplo, una enfermedad terminal en alguien que tú amas y alguien, claro que es en serio y no te lo puedes tomar a broma, ¿no? Sí. Pero vas a ver cómo 4 años después o 5 te puedes reír de eso que pasó. Totalmente de acuerdo. Gracias, Héctor, gracias por estar a ti, aquí en la radio. Vayan a verlo, el pelón en sus tiempos de cólera recargado. Y ahí pues nos unos vemos. 5 o 10. ¿Qué? ¿Regalo? ¿10? ¿Sí? 10 dobles. Vamos. Para tu gente. Para la gente que nos está escuchando, marquen la radio ya en este momento y ganen boletos para ver a Héctor Gómez. Gracias, Héctor, Suárez por estar Gómez. aquí. Gracias por estar aquí. Gracias. Nunca el Suárez, siempre el Suárez, no olvidarlo. Nunca, es que... O sea, Héctor Gómez sería otra persona, ¿no? Sí, totalmente. Pero como todo el medio, y sé que me lo dices por eso, porque todo el medio, no hay una sola persona que me diga ni Héctor, ni todo el mundo me dice Gómez. Claro. Y yo a mí mismo me digo Gómez, yo firmo Gómez. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, Héctor Suárez Gómez. Gracias, mi querido Roger. Gracias. Gracias. Nos seguimos con más música. Ponte Exa.